de que haya más contribuciones, pero aquí era aumento de contribuciones y seguía la robadera y el derroche. Muy injusto, muy desigual. Entonces sí hay un cambio en ese sentido. Bueno, vamos a ver con Jocelyn. Sí, pero a ver, Jocelyn, no vino. Claudia. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera consultarle sobre 3 temas. El primero, quisiera conocer su opinión sobre las pesquisas que inició la Fiscalía General de la República contra el dirigente nacional del PRI por presunto enriquecimiento ilícito en medio de un escándalo inmobiliario. Que debe la Fiscalía atender la denuncia. Tengo entendido que la presentó un dirigente del PRI que fue gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Entonces, la Fiscalía tiene que atender todas las denuncias que se presenten de cualquier ciudadano y esclarecer los hechos. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva, no adelantarnos a los resultados y tener confianza en la Fiscalía. Eso es importante. Por ser dirigente de un partido de oposición, ¿cree que se pueda prestar a un asunto de interpretación de persecución política? No, porque cada vez es más claro de que nosotros no actuamos de manera perversa. Nosotros no somos como los anteriores gobiernos que usaban la Procuraduría para perseguir a los opositores o para fabricarles delitos o para protegerlos a los presuntos delincuentes. Nosotros hemos dicho muchas veces que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Cero corrupción, cero impunidad. Pues puede ser, pero no de nosotros. Digo, nosotros no usamos esos procedimientos. Presidente, el segundo tema que le quería plantear es sobre la elección interna de Morena. Usted sugirió la posibilidad de que la renovación de la dirigencia se diera a través de una encuesta, pero la Comisión de Honestidad del partido sostiene que ese método no está vigente porque no se contempla en los estatutos. ¿Tiene usted alguna otra propuesta? Y segundo, ¿qué responde a las denuncias de algunos aspirantes a la dirigencia en el sentido de que servidores de la nación están participando haciendo proselitismo por alguno de los candidatos? No, dos cosas. Yo no me puedo meter, fue una sugerencia que hice, eso le corresponde decidirlo a los órganos de dirección de Morena. Yo no me meto en la política interna de Morena, di esa sugerencia con el propósito de que no haya confrontación, de que no haya enfrentamientos, pero no es más que una opinión, y no tengo intención de meterme en los asuntos internos de ningún partido. No lo voy a hacer. Tengo como responsabilidad
gobernar al país y no puedo ser jefe de grupo, de facción o de partido. Soy el representante de todos los mexicanos. ¿Y sobre el uso de servidores de la nación al interior de la… Que si actúan de manera facciosa y participan utilizando recursos o dedicando el tiempo de trabajo en el gobierno para favorecer a candidatos o a partidos, están cometiendo un delito. Y recuerdo, aprovecho para recordar que los delitos electorales son delitos graves y que existe una fiscalía electoral que atiende estos asuntos, de modo que si hay elementos y hay pruebas, que se presenten todas las denuncias a la Fiscalía Electoral. Es importante que se sepa que existe una Fiscalía Anticorrupción donde hay que llevar todas las denuncias y existe una Fiscalía Electoral y que la corrupción y el fraude electoral son delitos graves, son de los cambios que se han logrado. Entonces hay que darles trabajo a esas dos instituciones y a lo mejor, no a lo mejor, es seguro que el 90% de los mexicanos no sepa que existen estas dos instancias, estas dos oficinas, estos dos órganos de gobierno y que nos tienen que ayudar. Esto es parte de los cambios, de la transformación de México, de la cuarta transformación del país, el que todos los ciudadanos participemos. La política es asunto de todos, no es asunto de los políticos únicamente, como se pensaba y se decía antes, es asunto de todos. Si se sabe de que un funcionario, un servidor público está haciendo labores partidistas, hay que denunciarlo. Y mucho más si está utilizando recursos del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, que no debe de utilizarse para favorecer a ningún partido. Ya se acabó lo de el reparto de despensas, el reparto del frijol con gorgojo, el tráfico con la pobreza de la gente, la política clientelar, el condicionar los programas para votar por un partido. Eso se va a la historia, al basurero de la historia. Y finalmente, presidente, preguntarle su opinión sobre las expresiones del expresidente Vicente Fox, que dijo, y lo cito, es momento de darle en la madre a la cuarta transformación. Sin comentarios. A ver, pero quedamos aquí contigo. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Quiero preguntarle sobre la renuncia de Pedro Salmerón al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, un nombre un poco largo, por esas declaraciones que dio la semana pasada sobre que eran unos valientes los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre que terminaron enfrentándose con unos
guardaespaldas y matando a un empresario regiomontano en los años 70. Su opinión sobre pues esta polémica y la salida de este servidor público que era particularmente que apoyaba mucho a la Cuarta Transformación, digámoslo así. Y por otro lado, se dice que en el presupuesto 2020 va a venir un recorte de al menos 4,000 servidores públicos, principalmente en la Secretaría de Hacienda. Si nos podría explicar bien cómo va a estar esto. Bueno, acerca de lo primero, lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto, ¿no?, que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida al señor Garza Sada. Pedro Salmerón es uno de los mejores historiadores de México. En lo académico, hablando de grados, doctor en historia de la UNAM. Pero más que eso, es un investigador muy acucioso, profesional. Es el que ha hecho la mejor investigación que se conozca sobre la división del norte. Un trabajo excepcional. Yo lo respeto mucho. Es un extraordinario intelectual de primer orden. Por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica, pero al mismo tiempo también considero que hay que evitar la confrontación, hay que ir al cambio por el camino de la concordia. Nuestros adversarios, los conservadores, que están moralmente derrotados, están buscando todas nuestras posibles fallas o errores, porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren constituirse en un grupo reaccionario, como los que han habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país. Entonces, no hay que dar ningún motivo. Y también de manera sincera, ser respetuosos. Yo me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto. Sí. Pero tenemos todos que hacerlo, porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos bien, se va avanzando sin confrontación, sin desgastes, desde luego sin agresiones mayores, sin violencia, y se está llevando a cabo
una transformación profunda. Imagínense cómo están los que se sentían dueños de México. Los que no pagaban impuestos, los que tenían de empleados a los funcionarios públicos. Entonces sí hay pues esta sensibilidad, ambiente que hay que procurar serenar, tranquilizar. Ya pasó esto de Pedro, ayudó mucho su decisión porque de esa manera se deja sin argumentos a los adversarios, y que conste que hay que separar entre los familiares del señor García Sada, que pues tienen sentimientos, ¿no? Pues de dolor por haber perdido a un ser querido, y los amigos también, separar eso con los adversarios políticos nuestros, ¿no? Por ejemplo, el que salgan los expresidentes y agarren esto de bandera, ¿no?, en contra de nosotros y demás. O sea, son cosas distintas. Desafortunado, presidente, ¿cree que no fue correcto el comentario? Es que él es historiador, o sea, es un investigador. Es como la libertad de cátedra. No se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura. Sin embargo, pues se consideró que no fue adecuada la expresión, una palabra, jóvenes valientes, sí. Entonces, y él también hace un razonamiento sobre eso, o sea, pero lo mejor es no confrontar. Toda su renuncia está en que si se la aceptan o no. Sí, pero eso corresponde a la Secretaría de Cultura. Yo doy mi opinión en general. Yo creo que eso fue lo mejor. O sea, y les diría que Pedro vale más como investigador, como historiador, que como funcionario. O sea, es un gran historiador, no un buen historiador, un gran historiador. Bueno, ya quedamos ya. Sobre los posibles recortes que vendrán con el No, presupuesto 2020. no hay nada de eso.
Hoy viene un periódico de estos muy famosos, el Financial Times, de que el presupuesto no es suficiente y que hace falta más inversión para infraestructura, y es parte de lo mismo, ¿no? Yo siento que el presupuesto es suficiente porque garantiza el bienestar de la mayoría de la gente, de los ciudadanos. Dice este periódico que no se considera lo de los contratos de Pemex. Pues claro que no. ¿Cómo vamos a seguir con esa política si nos engañaron? Ese periódico debería de ofrecer disculpas, ese Financial Times, porque era de los que publicaba de que la reforma energética significaba la panacea, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y nos dejaron el gobierno con menos de 1.700.000 barriles. Y en vez de decir nos equivocamos, quiere más engaño, quiere más mentiras. Por eso no hay que dejarse apantallar por esa prensa. Es mejor el Reforma. De Friday for Peace, que le dicen a usted debe expresarse ya con una declaración de alerta climatológica. ¿Cuál sería su postura? Usted se reunió hace un año con el ministro de Exteriores, Guy Drian, de Francia, que vino aquí a la Ciudad de México, y el presidente Macron le envió un mensaje para pronunciarse, como ya lo hace Gran Bretaña, por una emergencia climatológica. ¿Usted estaría en esa condición de declarar ya una emergencia climatológica? Y el punto 2, hace un par de años en el Estado de México, como presidente de Morena, hizo una demanda ante la Procuraduría General de la República entonces en contra de un exgobernador de Veracruz por enriquecimiento inexplicable. Por los acontecimientos que vi en Veracruz en estos días, ¿estaría usted en condición de dejar a su partido político dar seguimiento a esa demanda contra ese exgobernador de Veracruz? Bueno, acerca de esto último, yo no presenté ninguna denuncia formal en contra de nadie en el caso de Veracruz, que yo recuerde. No sé si me das más elementos. Sí, en el Estado de México, antes de la elección de gobernador. En el Estado de México. Ahí hizo usted que iba a ir a la Procuraduría General de la República a demandar a un exgobernador de Veracruz por enriquecimiento inexplicable. No lo hice. No lo hizo. No lo hice. No estoy tan seguro porque sí presenté denuncias. En su momento presenté denuncias contra Salinas, contra Zedillo, contra Fox, contra Calderón. ¿Sí? Por eso considero tener autoridad moral, porque cuando fui opositor presenté denuncias con pruebas, las archivaron o no les dieron seguimiento. Presenté una denuncia contra el presidente Peña por lo que consideré traición a la patria cuando la reforma energética. Pero esa que me menciona no me acuerdo,
Pero ahora no puedo yo estar presentando esas denuncias, ya he dado mi opinión, ¿sí? En su momento tenía yo no solo que hacer la denuncia pública en la plaza, sino ir a presentar ante una autoridad competente. Siempre lo hice cuando fui opositor. Ahora ya no me corresponde, ya ahora no puedo hacer eso. Y por último, en cuanto a la emergencia climática. Sí, más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua como el aire, que no se siga destruyendo el territorio, y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy muy satisfecho porque estamos sembrando árboles maderables como nunca en el país. Es una lucha que se está dando porque sigue habiendo tala clandestina, ¿sí? Y se está haciendo todo lo posible por evitar que se destruyan los bosques. Estamos procurando eso, cuidar nuestros bosques, y al mismo tiempo estamos sembrando árboles, y estamos cuidando el agua, y no se están dando permisos para la explotación minera como se hacía anteriormente, no se están dando permisos para la explotación irracional del agua, e incluso hay más control del uso del agua en ciertas regiones donde se escasea de agua, donde no hay agua. Ya no podemos estar dando permisos para crear cuencas lecheras en el norte, donde no hay agua, o para que se construyan plantas cerveceras en el norte. Imagínense el permiso que dieron de construir una gran planta para producir cerveza en Mexicali. Eso no se quiere poner una planta para producir cerveza, en el caso que se necesitara, ¿sí? Pues al sureste, ahí está el Papaloapan, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el 70% del agua del país. Cuencas lecheras, lo mismo. ¿Qué es la leche? Es agua, ¿sí? Producir la leche significa cultivar la alfalfa, que requiere muchísima agua.
Entonces, ¿en dónde tienen que estar esas actividades? Pues donde haya agua. Es lo mismo en cuanto a política de asentamientos humanos, de desarrollo urbano, en vez de que siga llegando la gente al centro del país o a las ciudades del Bajío, vamos a procurar desarrollar las costas, vamos a procurar primero que la gente ya no siga emigrando, que la gente pueda ser feliz y trabajar y tener bienestar donde nació, donde están sus familiares, pero para eso hay que destinar la inversión al sur-sureste, no seguir invirtiendo donde siempre tiene que haber un desarrollo más horizontal. Entonces, eso es lo que estamos procurando. ¿Y en materia de fracking, está en contra del fracking en México? Totalmente. Está prohibido el fracking. Está prohibido el fracking. Como están prohibidas las semillas y en particular el maíz transgénico. Eso lo tenemos que cuidar y cuidar nuestro medio ambiente. Además, es lo que vamos a heredar a las nuevas generaciones. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Sobre el tema que ha tratado hoy, que tiene que ver con contrabando, que tiene que ver con evasión fiscal, con factureras, en los últimos días, en las últimas semanas, tuve oportunidad de recorrer zonas textileras del país y el retrato que traigo es un retrato desolador. No sé si se lo han comentado. Es un sector muy importante para el país que encierra alrededor de 1.350.000 empleos. No solo estamos hablando de los industriales de arriba, estamos hablando de la gente que se dedica a la costura, a la confección, al diseño, etcétera, ¿no? Es una industria vasta, dominada desafortunadamente, presidente, por el contrabando. Nos encontramos historias de industriales que prácticamente reconocen que han tenido que recurrir a ingresar al país mercancía de contrabando porque no tienen otra manera de hacerlo. Esta amalgama de contrabando tiene que ver o está coludida con los despachadores de las aduanas y los transportistas. Si los textileros no le entran a esta mafia que abarca moches de 350,000, 450,000 pesos por contenedor, les roban los contenedores. Entonces prácticamente están obligados ellos a meterse a esta dinámica del contrabando ilegal. No solo existe este contrabando bronco, presidente, que le llamamos, está este otro contrabando técnico que tiene que ver con mercancías que son etiquetadas de manera falsa, con triangulaciones ilegales, mercancía que se hace pasar que viene de Estados Unidos y en realidad viene de países orientales. Están involucradas mafias de China y mafias del Oriente Medio. La pregunta, presidente, es si de alguna manera usted ya sabía de esta situación que están pasando los textileros. El 80% de los textileros este año ha reportado pérdidas, algunos cierres, otros están prácticamente en quiebra. ¿Sabía usted, conocía de esta situación? ¿Ya se han acercado al gobierno? ¿Cuál es la estrategia para ayudarlos y para recuperar este sector que, como usted, como le he comentado, es muy generoso en empleos para el país? Sí, estoy muy consciente de eso. Tengo información de lo que está sucediendo y son dos cosas que estamos llevando a cabo. Primero, se están limpiando todo lo que era el manejo de las aduanas. Por eso el cambio. La persona que está ahora, Agüet,
es una gente honesta, íntegra, que por eso lo nombramos, para limpiar aduanas. Ya se conoce históricamente uno de las áreas de más corrupción en el gobierno, ¿sí? Estamos metidos limpiando. Va a haber resultados ahí. Tenemos ese propósito de limpiar aduanas. Lo que dicen los textileros en este sentido es que efectivamente han notado la mano del gobierno en los directores de aduanas, que los directores de aduanas están en este perfil de cero corrupción que usted ha hablado aquí, pero son, digamos, los que están abajo, los despachadores, Sí, los que se están prestando a esta situación. Tenemos ese problema, es que en todo el gobierno, es que empezamos arriba, ¿sí? Tenemos problemas de inspectores en pesca, ¿sí? En aduanas, o sea, lo que teníamos también como problemas y sigue habiendo, pero menos, en migración. Tenemos que ir limpiando de arriba para abajo, pero yo les digo a los textileros de que vamos a poner orden en eso. Nos va a llevar algún tiempo, pero se va a limpiar de corrupción aduanas. Lo otro que es yo creo importante que sepan que vamos a apoyar a la industria textil como a la industria del calzado. Tenemos 5 objetivos en lo relacionado con las actividades productivas. Primero, fortalecer la economía popular. Segundo, apoyar proyectos estratégicos para el desarrollo de México, como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el fortalecimiento del sector energético. Ya les puedo dar como noticia buena que pasamos del 38% de capacidad productiva en las refinerías al 50%, que ese es un buen dato, del 38 al 50% de capacidad instalada en las refinerías. Estamos produciendo más gasolinas en todas, en las 6 en total. Entonces, pero esa es la segunda. La tercera es fortalecer el mercado interno, y aquí viene lo del apoyo a textileros. Vamos a utilizar a la banca de desarrollo para otorgar créditos baratos, para apoyarlos, ¿sí? Y fortalecer la industria textil y la del calzado, entre otras industrias que generan empleos en el país y que reactivan el mercado interno. El punto 4 es un acuerdo que ya se está construyendo con la iniciativa privada de México para dar facilidades de inversión. Y el punto 5 es inversión extranjera y comercio exterior. Entonces, ¿por qué hablo de estas 5 acciones? Porque una de ellas va destinada a apoyar la industria textilera. Y es muy bueno tu diagnóstico, eso es lo que está sucediendo. Estoy consciente y estoy informado, y no solo estoy preocupado, estoy ocupado, estoy trabajando en eso. Presidente, con respecto a estas figuras que tienen que ver más en el ámbito de la Secretaría de Economía, estos programas que están siendo mal usados por los contrabandistas, hay por ejemplo, le pongo un ejemplo, hay un programa en el que México puede fungir como país tercero en custodia de mercancía. Hay una figura avalada por la Secretaría de Economía. Entonces, los contrabandistas utilizan esta figura para internar al país mercancía ilegal, haciendo pasar que en realidad es algo temporal,
y después va a ir a otros países, pero no, entonces es una farsa, lo utilizan para meter mercancía a precios muy bajos, subvaluada, y eso le está dando, perdón por la frase coloquial, en la torre a todos los textileros nacionales. Sí. ¿Estas figuras también se van a tocar, presidente? Sí, te está escuchando, te está viendo. La secretaria de Economía, seguramente, ¿sí? Graciela Márquez, y lo vamos a ver esto, porque hay abusos en todos estos permisos, todas estas normas que se han venido creando, que han dado pie a que se den actos de corrupción. Pero estamos cerrando el paso, evitando que haya corrupción. ¿Habrá oportunidad de que pueda venir el director de aduanas, presidente, Sí. Y la secretaria de Economía que Sí, nos expliquen sobre sí, esta situación? Sí, para contestar a esto. Además, a mí me sirve mucho, porque es parte de lo que estamos haciendo y me sirve en el sentido de que no dejemos de aplicarnos a fondo. O sea, si hay una investigación de parte de ustedes y obedece a la realidad, pues hay que aprovechar para darle seguimiento, atender el reclamo, la demanda y resolver el problema. Muchas gracias, presidente. Sí. Quedamos pendientes con esto. Bueno, dos más, ¿no? Aquí atrás. A ver, sí, mire, estamos invirtiendo en las refinerías, no se hacía, llevaba tiempo, y encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente en las refinerías porque no estaban trabajando a toda su capacidad. Bueno, en general siguen sin estar operando a toda su capacidad, pero estaban produciendo muy poco, habían refinerías paradas que llevaban meses sin operar porque no les apoyaban a los técnicos de las refinerías, a los trabajadores petroleros, con refacciones, a pesar de que en cada refinería se tiene un taller mecánico y que son muy buenos los trabajadores de las refinerías, como todos los trabajadores de Pemex, no se les daban recursos, no había presupuesto suficiente o costaba mucho lo que hacían y por la corrupción seguían las cosas igual. O sea, el ejemplo más claro de corrupción en las refinerías es que en 15 años invirtieron 8,000 millones de dólares en la rehabilitación de 3 refinerías. Les llaman a esos procesos de configuración 8,000 millones de dólares. 3: Minatitlán, Cadereyta y Madero. Y no se reconfiguraron las otras 3: Salina Cruz, Tula y Salamanca. Son 6. Bueno, fíjense, las 3 que no se reconfiguraron tenían más producción que las 3 que supuestamente se reconfiguraron, a donde se invirtieron los 8,000 millones de dólares. O sea,
esto se puede probar. ¿Qué sucedió? Se derrochó el dinero, no se utilizó adecuadamente. Al final encontramos que estaban produciendo las refinerías en promedio 38% de su capacidad instalada. Este año la inversión inicial fue de 7.500 millones de pesos y se amplió a 5.000 millones de pesos más, 12.500 millones. Y se inició un proceso de rehabilitación de las 6 refinerías. Eso nos ha permitido hasta ahora aumentar la capacidad de producción al 50% en el conjunto. Les voy a traer el informe de cada una de ellas, cómo está y cuál es la proyección que tenemos hacia adelante. Queremos llevar al 75% para el año próximo, para finales del año próximo, las 6, porque vamos a repetir la inversión. Es decir, lo que se invirtió este año se repite para el año próximo. Esto nos ayuda mucho porque compramos menos gasolina al extranjero, pero yo les doy el informe completo. Le voy a pedir tanto al director de Pemex como a la secretaria de Energía que vengan a informarles, y también sobre el petróleo, sobre la extracción de petróleo, porque en eso también hemos avanzado. Primero se detuvo la caída, ya se estabilizó. Nada más para tener los datos. El año pasado se perdieron 200,000 barriles diarios en el transcurso del año. O sea, en enero del 2018 la producción era de 1.900.000 barriles y enero del 19 1.700.000. Pero la tendencia era en 14 años, pues para ser más exactos, 14 años de pérdida de producción, 14 años continuos de pérdida de producción. Y logramos este año estabilizar la caída. Eso fue lo primero. O sea, traemos el 1.700.000 barriles que recibimos en enero de producción, al día de hoy. Sí. Pero ya va a empezar a aumentar la producción. O sea, tenemos nosotros como cálculo 50.000 millones adicionales antes de que termine el año. O sea, y hemos logrado seguir avanzando en la perforación de pozos en 20 campos. Vamos bien. Sería bueno que se les informara a detalle sobre estas dos cosas. Voy a pedirle también al director de Pemex y a la secretaria de Energía que les explique. El tema que se dio a conocer sobre los medicamentos con cáncer, si nos puede dar más detalles sobre eso, para cuánto surte, cuál es la situación que se prevé para el próximo año. Se genera un problema serio porque pues ustedes sabían de que había
falta de estos medicamentos dependen básicamente de una empresa que los produce. Habían 2 o 3, pero al final de cuentas esta empresa, ¿cómo le llaman ahora a los monopolios? Preponderante. La preponderante. Entonces, había una empresa preponderante, hay una empresa preponderante. No quiero yo adelantar vísperas, pero por falta de abasto o descuido o de manera intencional no se tenían los medicamentos, ¿sí? Y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron de que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios. Ese fue el reporte, pues, y no por la campaña, sino por la gravedad del asunto, cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete, desde luego al secretario de Salud, al director del Seguro, al director del ISSSTE, al secretario de Hacienda, al oficial mayor de Hacienda, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa, y les pedí que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera, que era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un solo abastecedor, sino que tuviésemos opciones. Se vio legalmente si se podía hacer y la ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero. Y desde luego es un asunto de salud prioritario, y si seguimos teniendo estos problemas de abasto, vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero. Este mismo esquema que se aplicó, ¿no? Se volverá a aplicar. La campaña que dice que ya venía, ¿no? ¿Saben ustedes, sabe usted, Sí. presidente, ya la patrocinaban? ¿Quién la iba a hacer? No, que me decían en el reporte, en la carta, de que ya estaban pidiendo los, creo que senadores, ¿no?, ir a visitar el hospital infantil y los hospitales para constatar de que no había la medicina para los niños de cáncer. Y sí, no iba a haber, porque no nos estaban abasteciendo de medicamentos. No, sencillamente no había, no estaba haciendo. Es que, aunque parezca increíble, es una medicina, según me explican, para tratar el cáncer, que, contrario a lo que podría pensarse, no cuesta mucho. Es importantísima, ¿no?, pero no cuesta mucho y no les importa hacerla porque no hay
mucha utilidad. Pero ese es un complemento. Marina nos está ayudando a eso. Es que estamos viendo eso de manera conjunta, todo el plan de salud. Yo espero que todo esto se vaya atendiendo, se vaya resolviendo. Es que estaba pues muy echado a perder el sistema de la producción, distribución, ¿sí?, y la compra de los medicamentos. Era un negocio, pues, uno más, pero estamos hablando de medicinas. O sea, consiga un abastecedor en el sí, siempre. Pero no se pierde ingreso de impuestos, presidente. No le hace. No se pierde porque lo más importante es la salud. Y además era tanta la corrupción que hasta podría comprarse más barato. ¿Involucrados también políticos? ¿Estaban involucrados también políticos en estos moches con las medicinas? Sí, pero pues ya eso se los dejo de tarea a ustedes, de investigación. Me voy, mañana nos vemos. Mañana, apúntense. Sus reuniones el día de hoy, presidente. Con Jesús. ¿Cómo? Mañana.